que va a formarlo a la pata de ganso. Cuando nosotros hablamos ayer del femoral, dijimos que el femoral da 4 ramas terminales: cutáneo femoral lateral, cutáneo femoral lateral, y el cutáneo femoral lateral va inerval. La parte motora da una inervación motora para sartorio, y la parte sensitiva para la piel de la cara anterior del muslo, ese cutáneo femoral lateral. El cutáneo femoral medial va a inervar, el cutáneo femoral medial la inerva el pectíneo y el aductor corto, y da ramos cutáneos para la cara interna del muslo. Después tenemos un nervio que es solamente motor, que es el nervio del cuádriceps, que inerva las 4 porciones del cuádriceps. Después tenemos un nervio solamente sensitivo, que es el safeno, que inerva la cara interna de la pierna, del muslo, digo, la cara interna de la rodilla y la cara interna de la pierna. Toda la cara interna de la cara interna del miembro inferior, ¿sí? Está inervado por el femoral. Entonces, aquí nosotros tenemos que el femoral inerva el grupo anterior, ¿sí? Pero también inerva 2 músculos que corresponden al grupo medial, como ser el pectíneo y el aductor corto, ¿sí? Estos son los músculos del grupo medial, dijimos, ¿sí? Los músculos del grupo medial. Y en los músculos del grupo medial, nosotros vamos a encontrar pectíneo, aductor largo, aductor corto y aductor mayor, ¿sí? En el plano superficial el pectíneo, el aductor largo; en el plano medio el aductor corto; y en el plano profundo el aductor mayor, que sabemos que tiene 2 porciones, una porción lateral y una porción medial, ¿sí? Una porción lateral y una porción medial. Esta porción, estos aductores, el pectíneo, el aductor, estos están inervados por el obturador, excepto la porción medial del aductor mayor, que está inervado por el ciático. Eso tienen que tener en cuenta. O sea que la rama anterior, primero el nervio obturador, que es rama del plexo lumbar, inerva al obturador externo como ramo motor, y un ramo sensitivo para la articulación coxo-femoral. Un ramo motor para el obturador externo y un ramo sensitivo para la articulación coxo-femoral. Y después da 2 ramos terminales, anterior y posterior, y la rama anterior inerva al pectíneo, el aductor largo, el aductor corto, ¿sí? Y el grácil. Eso inerva la rama anterior. Y la rama posterior inerva la porción lateral del aductor mayor. Entonces acá ustedes tienen el pectíneo y el aductor corto, que está inervado por el femoral y por la rama anterior del obturador. Y esta, que es la rama posterior del obturador, inerva la porción lateral del aductor mayor, y la porción medial va a estar inervado por el ciático mayor. O sea, esos son nervios, el músculo que está inervado por 2 nervios, ¿sí? Nosotros lo que vemos acá, el grupo medial. Este grupo medial es lo que tenemos acá, fíjense, el grupo medial, ¿sí? Pectíneo, aductor largo. No vemos el aductor corto porque el aductor corto está tapado por el pectíneo y el aductor largo. Sí, vemos este, que es el aductor mayor, ¿sí? Esta porcioncita del aductor mayor vamos a ver acá, y esta porción del aductor mayor. Entonces, en este esquema, fíjense, nosotros tenemos acá graficado el pectíneo, aductor largo, y este que está en azul, ¿sí? Que sería el aductor mayor. La porción lateral sería esta, que va al intersticio y la línea áspera, y la porción medial que va al tubérculo del aductor mayor. Y adentro tenemos este que está, es el grácil, ¿sí? Entonces, esos son músculos, ¿sí? Esos son músculos del grupo medial, ¿sí? De grupo medial. ¿Estamos haciendo, no? De grupo medial. Pectíneo, aductor largo, aductor corto, aductor mayor y el grácil. Ahora, nosotros en la parte anterior, anteromedial del muslo, tenemos primero un canal que se denomina canal femoral. Este músculo que está acá sería el iliosoas, que pasa por debajo de la arcada femoral, y este sería el vasto medial. Este sería el iliosoas y este sería el vasto medial. Nosotros ese músculo, el iliosoas y el vasto medial, lo representamos con esto. Acá arriba, el iliosoas. El que está en amarillita sería el ilíaco, y el que está en rosado sería el psoas, iliosoas. ¿Sí? Se va al trocánter menor. Y este sería el vasto medial. Este por fuera de este canal.
Y por detrás tenemos el pectíneo, pectíneo, autor largo, autor mayor y el grácil. Ese canal femoral. Es un canal muscular que está en la parte anteromedial del muslo, ¿sí? Ahora, sobre ese canal, nosotros vamos a ver que existen, ahí tenemos el canal femoral, y sobre ese canal femoral nosotros tenemos este músculo que está acá, que cruza oblicuamente de arriba hacia abajo y de derecha, de afuera hacia adentro, este músculo que es el sartorio. Y este músculo sartorio va envuelto por esto que yo le hice en celeste acá, que es la fascia femoral. Y esta fascia femoral, en el borde, envuelve al sartorio, envuelve al muslo y envuelve al sartorio. Pero dentro del sartorio da una hoja profunda y una hoja superficial. La hoja profunda tapiza el canal femoral y la hoja superficial va del borde interno del sartorio al borde anterior del grácil, y así se transforma un conducto prismático triangular que es el conducto femoral. Primero formamos el canal femoral. A ese canal femoral lo cruzamos con el sartorio y la fascia lata, que es la fascia femoral. Entonces transformamos en un conducto músculo facial que se denomina conducto femoral. Y ese conducto femoral se extiende desde la laguna vascular hasta el hiato del autor mayor. El conducto femoral se extiende desde la laguna vascular hasta el hiato del autor mayor y es prismático triangular y se estrecha de arriba hacia abajo. ¿Sí? Primero, en la parte superior mira hacia adelante y en la parte inferior mira hacia adentro. Ahora, la presencia del conducto femoral, la presencia del sartorio en el conducto femoral, divide el conducto femoral en tres porciones. Una porción superior, una porción media y una porción inferior. El conducto femoral está dividido en porción superior, porción media y porción inferior. La porción superior del conducto femoral va a coincidir con este triángulo que ven acá, que es el triángulo femoral o triángulo de Scarpa. Triángulo femoral o triángulo de Scarpa, ¿sí? Entonces, en la parte superior, el conducto femoral, la parte superior del conducto femoral va a relacionarse, o sea, va a coincidir con el triángulo femoral o triángulo de Scarpa, que era este, ¿sí? Esta parte de la fascia está llena de orificio y después vamos a ver nosotros que se denomina fascia cribosa o fascia cribiforme. Conducto femoral. ¿Por qué hago conducto femoral? Porque cuando nosotros hablamos de arteria, vamos a decir, la arteria femoral atraviesa el conducto femoral y entonces tenemos que estar preparados. Si decimos conducto femoral, a saber qué es el conducto femoral. Entonces decimos el conducto femoral es un conducto músculo-facial que está representado por el canal femoral y ese canal femoral está representado por el iliozoa y el vasto medial por fuera, el pectíneo, el autor largo, el autor mayor y el grácil por dentro, y por delante y por dentro la fascia femoral y el sartorio. Este conducto femoral se estrecha de arriba hacia abajo y va desde la laguna vascular al hiato del autor mayor y está dividido en tres porciones, una porción superior, una porción media y una porción inferior. La porción superior entonces coincide con el triángulo femoral o triángulo de Scarpa. Entonces ahí he vuelto a hacer todo lo que sea grupo anterior y grupo medial para hacer conducto femoral, ¿sí? ¿Estamos? Ahora, el grupo posterior, en el grupo posterior nosotros sabemos que tenemos en el plano superficial, tenemos este músculo que va hacia afuera, que es el bíceps, y este músculo que va hacia adentro, que es el semitendinoso. El bíceps, o sea que estamos mirando la región glútea, estamos mirando de atrás, la región glútea hacia arriba y la cara posterior del muslo hacia abajo. Entonces hacia afuera tenemos el bíceps, y hacia arriba y hacia adentro tenemos el semitendinoso. El plano superficial está representado por el bíceps y el semitendinoso, dijimos. Y en el plano profundo tenemos este que es el semimembro. Pito se silenció. Sergio me bloqueó ¿cómo es? El micrófono.
¿Ahora me escuchan o no? Sí. ¿Estamos bien? A lo último nomás, ¿sí? Bueno, entonces tenemos, acá arriba tenemos el bíceps hacia afuera, el semitendinoso hacia adentro y el semimembranoso. Forman los límites superiores de este hueco que está en la cara posterior de la rodilla, que se denomina hueco popliteo. Y este hueco popliteo, entonces, es un espacio romboidal alargado verticalmente que está situado en la cara posterior de la rodilla y está limitado hacia arriba y hacia afuera por el bíceps, hacia arriba y hacia adentro por el semitendinoso y el semimembranoso. Y hacia abajo y hacia afuera, acá está el gastrocnemio lateral y el músculo plantar, que es un músculo inconstante. Y hacia abajo y hacia adentro tenemos el gastrocnemio medial. Todo esto van a formar el rombo popliteo o hueco popliteo, que es una región que está situada en la cara posterior de la rodilla. Bueno, resulta que el rombo popliteo, ahí tenemos el rombo popliteo, ¿sí o no? En este rombo popliteo nosotros vamos a tener una hoja superficial, estos son los músculos posteriores de la pierna, recuerden que tenemos en el plano superficial, bueno, vamos a hacer todo músculo de la pierna, estos son músculos de la pierna, a ver, este no, este no, este no, este no, este. ¿Sí? Acá arriba está la pata de ganso, esta es la pierna, ¿sí? Este grupo anterior, el tibial anterior, el extensor largo del dedo gordo, el extensor de los dedos, y acá está el tercer peroneo o peroneo anterior. Tibial anterior, extensor largo del dedo de los dedos, este es el tibial anterior, va a la cara interna del cuneiforme medial, el extensor largo del dedo gordo, el extensor largo de los dedos, y acá tenemos el tercer peroneo o peroneo anterior, este grupo anterior, ¿sí? Recuerden que la cara interna de la tibia está libre de inserciones musculares, con excepción en la parte superior, porque en esa parte superior encontramos esto que es la pata de ganso, sartorio, grácil y semitendinoso, y por detrás encontramos el ligamento colateral medial de la articulación de la rodilla. Ligamento colateral medial de la articulación de la rodilla. Bueno. Grupo anterior, tibial anterior, extensor largo del dedo gordo, extensor largo de los dedos y el tercer peroneo. El grupo lateral, peroneo largo y peroneo corto. Peroneo largo y peroneo corto, ¿sí? Este grupo lateral, fíjense, acá arriba tienen el peroneo largo, que tiene inserción en la cabeza y en el cuerpo, en la cabeza del peroneo y en el tercio superior del cuerpo. Y el peroneo corto que tenemos acá, que se insertan los 2 tercios inferiores del cuerpo del peroneo y la cara externa del peroneo. Y los tendones del peroneo largo y el peroneo corto pasan por detrás del maléolo lateral o maléolo externo, ¿sí o no? En la zona retromaleolar lateral encontramos los tendones del peroneo largo y el peroneo corto, ¿sí? Entonces este grupo anterior y grupo lateral. Nosotros tenemos acá un nervio, este nervio, a ver acá se ve, acá tenemos este nervio, se denomina nervio peroneo común, ¿sí? Y este peroneo común da origen, es rama terminal del ciático, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que el ciático inervaba el grupo posterior del muslo, ¿sí? El grupo posterior del muslo más la porción medial del aductor mayor. Este era el ciático, ¿sí? Que inervaba el grupo posterior del muslo más la porción medial del aductor mayor. Y cuando hablamos del grupo posterior del muslo, habíamos dicho que inervaba, que da el nervio para la cabeza larga del bíceps, el nervio para la cabeza corta del bíceps, el nervio superior del semitendinoso, el nervio inferior del semitendinoso, el nervio del semimembranoso y el nervio de la porción medial del aductor mayor. Esto vimos todo ayer, ¿sí? Entonces, cabeza corta del bíceps, cabeza larga del bíceps, superior del semitendinoso, inferior del semitendinoso, ¿sí? Y el nervio de la porción medial del aductor mayor. El aductor mayor, entonces, ahí vemos nosotros que está inervado tanto por el obturador como por el ciático, ¿sí? Entonces, esto era el grupo posterior, inervado por el ciático, ¿sí? Que acá, debajo del piriforme, recuerden que desciende, sale el nervio ciático. Si voy a encontrar, a ver si encuentro el ciático por ahí arriba, ¿sí? Acá está saliendo el nervio ciático.
¿sí? Por debajo del piriforme, en la cotura asiática por debajo del piriforme, va por detrás del gemelo superior, del obturador interno, gemelo inferior, cuadrado femoral. Este es el aductor mayor. Y generalmente, generalmente, ¿qué quiere decir eso? Que este ciático, en la mayor parte de los casos, a nivel del ángulo superior del hueco popliteo se divide en fibular común y tibial. Fibular común y tibial, ¿sí? Y en este trayecto, entonces el ciático inerva el grupo posterior del muslo más la porción medial del aductor mayor. Y le digo generalmente porque algunas veces la división está más arriba, ¿sí? A nivel variable, e inclusive algunas veces la división en el fibular común o peroneo común y el tibial se realiza ya a partir del vértice del plexo sacro. A partir del vértice del plexo sacro algunas veces ya viene dividido, no existe ciático, sino que ya está dividido el nervio fibular común o peroneo común y el nervio tibial, ¿sí? Ahora, este nervio fibular común, ¿sí? Le estoy hablando de nomenclatura internacional, ese nervio fibular común va a llegar a la parte superior de la pierna, ¿sí? Este fibular común, y acá va a pasar en un arco que queda entre la cabeza, la inserción en la cabeza y el cuerpo del peroneo largo, y ahí se va a dividir en fibular profundo, que inerva el grupo anterior, y fibular superficial, que inerva el grupo externo. Entonces, si el fibular profundo inerva el grupo anterior, va a inervar en ¿qué cosa? El tibial anterior, el extensor largo del dedo gordo, el extensor largo de los dedos, ¿sí? Y el fibular superficial inerva el peroneo largo, peroneo corto y peroneo anterior. El peroneo largo, el peroneo corto y el peroneo anterior está inervado por el fibular superficial. Pero si el peroneo anterior que corresponde, o tercer peroneo que corresponde al grupo anterior, no está inervado por el peroneo largo, por el fibular superficial, entonces sí lo inerva el fibular profundo. Entonces, así de fácil es esto, ¿me entienden, no? ¿Y me entendieron? Así de fácil. El fibular, ustedes dicen el fibular profundo inerva el grupo anterior. Es decir, tibial anterior, extensor largo del dedo gordo, extensor largo de los dedos, ¿sí? Y el fibular superficial inerva peroneo largo, peroneo corto y peroneo anterior. O tercer peroneo. Si el tercer peroneo no está inervado por el peroneo, por el fibular superficial, entonces lo inerva el fibular profundo, ¿sí? Este fibular profundo da un ramo motor que inerva el pedio, da el interóseo dorsal del primer espacio y da un ramo profundo, un ramo motor que inerva el pedio, ¿sí? En el grupo posterior de los músculos de la pierna tenemos al tríceps sural en el plano superficial. ¿Y cómo está representado el tríceps sural? Por el gastrocnemio lateral, el gastrocnemio medial y el sóleo, ¿sí? Gastrocnemio lateral, gastrocnemio medial y el sóleo, ¿sí? Y algunas veces existe un músculo inconstante que es el músculo plantar. Estos músculos que corresponden al tríceps sural y que se insertan por un tendón común en la cara posterior del calcáneo, por el tendón del calcáneo o tendón de Aquiles, ¿sí? Están envueltos por una hoja superficial de la pierna, una fascia superficial, y esta fascia superficial se dirige hacia arriba, ¿sí? Y al dirigirse hacia arriba se inserta en el borde posterior del bíceps, en el borde posterior del semitendinoso, ¿sí? O sea, va de los gastrocnemios, tapizan al plano profundo, al plano superficial, digo, al tríceps, y van de los gastrocnemios al borde posterior del bíceps y el borde posterior del semitendinoso, que estaría en la hoja superficial. Pero si sacamos el plano superficial de los músculos de la pierna, donde tiene el tríceps sural, entonces nos encontramos con el plano profundo. Y en el plano profundo encontramos este que está acá, que es el popliteo, ¿sí? Y por debajo encontramos los tres músculos largos del grupo posterior, del plano profundo del grupo posterior, que son el flexor largo de los dedos, el tibial posterior y el flexor largo del dedo gordo, ¿sí? Flexor de los dedos, flexor largo de los dedos, tibial posterior y flexor largo del dedo gordo, ¿sí? En la nomenclatura internacional, este era el tibial, ¿sí? Este era el fibular común o peroneo común y este el tibial, rama del ciático. Y este nervio tibial inerva todo el grupo posterior,
se inerva tanto el plano superficial como el plano profundo del grupo posterior de la pierna. Y este grupo posterior de la pierna, antes de irme más arriba, está tapizado por una fascia profunda. O sea, en la parte posterior de la pierna tenemos dos fascias, una fascia superficial y una fascia profunda. La fascia superficial se dirige hacia arriba y dijimos que se inserta en el borde posterior del bíceps y en el borde posterior del semitendinoso. Y la fascia profunda de la pierna que tapiza el plano profundo se dirige hacia arriba, fíjense, y esto que yo le hice acá en azul, ¿sí o no? Esa es la fascia profunda. Y con esto le quiero mostrar de que el rombo popliteo está dividido por la fascia profunda de la pierna, la hoja profunda de la fascia de la pierna, en una celda superficial y una celda profunda. ¿Sí? Una celda superficial y una celda profunda. En la celda superficial vamos a encontrar solamente una vena, que es la vena yugular externa. No, yugular externa, digo, la safena menor o safena externa era. Safena menor, la safena menor, ¿sí? En la celda superficial, que es este espacio que está por detrás de la hoja profunda, esta celda superficial, encontramos la safena externa, que hace un callado, que se denomina callado a la safena externa para terminar en la poplitea. Y ese callado descansa sobre un ganglio, se sitúa sobre un ganglio que se denomina yucta safeno. Mientras que por delante de esta hoja profunda encontramos una celda superficial. Y en esa celda superficial encontramos de adelante hacia atrás y de dentro hacia afuera a la arteria poplitea, a la vena poplitea y al nervio tibial posterior. Al nervio tibial. Este nervio tibial entonces inerva todo el grupo posterior. Pero el problema es otro. Acá tenemos un problema que ustedes en el programa de examen no lo tienen a eso como nervio tibial, ni lo tienen como nervio fibular, ni como fibular común o peroneo común, ni como tibial, ¿sí? Y este que está acá, que es el ciático, en la nomenclatura francesa es ciático mayor, y da origen al ciático popliteo externo y al ciático popliteo interno. Y entonces ahora se complicó el parto, porque usted en su programa de examen no tienen esto como con el nombre de este, sino tienen dos nombres que le va a llamar la atención y que se denominan nervio ciático popliteo externo y ciático popliteo interno. Entonces, en el hueco popliteo, ¿sí? Le voy a hacer así, ¿no? En la parte profunda, en la celda profunda del hueco popliteo, nosotros lo que vamos a ver, dijimos, la arteria poplitea, la vena poplitea y el nervio ciático popliteo interno y ciático popliteo externo. O sea, ustedes esto no lo tienen en el programa de examen como ni tibial ni fibular o peroneo, ¿sí? Entonces en el programa de examen lo tienen, ciático mayor se divide a nivel del ángulo superior del hueco popliteo en ciático popliteo lateral o externo, ciático popliteo lateral o externo, y ciático popliteo medial o interno. ¿Estamos? Entonces, hay un tema en el programa de examen, le dicen nervio ciático popliteo externo y ciático popliteo interno. O sea que si ustedes le preguntan esto, como nosotros estudiamos con nomenclatura francesa, que es la que están exigiendo, pero se olvidaron de que tenían que cambiar el programa, ustedes lo van a encontrar como ciático popliteo externo, vamos a ponerle externo, o lateral lo mismo, ¿sí? Ciático popliteo externo y ciático popliteo interno o medial, ¿no? Ahora, este ciático popliteo externo sería el fibular común o peroneo común, y este va a la región anterolateral de la pierna, ¿sí? Y da el músculo cutáneo, y ese músculo cutáneo es el fibular superficial. Y el otro nervio que da es el tibial anterior. Y este está destinado al grupo anterior, y este tibial anterior es el fibular profundo. Entonces ahora, si ustedes miran,
¿sí? El fibular profundo. Si ustedes miran el grupo, en el grupo van a encontrar este esquema que los chicos subieron, ¿sí? Entonces, porque, ya le digo, el ciático popliteo externo se divide en músculo cutáneo, que es el fibular superficial, y tibial anterior, que es el fibular profundo. Y este ciático popliteo interno, le vamos a poner interno, ¿sí? Ahora van a entender que lo que tienen en una de las cosas que subieron los chicos en el grupo, el ciático popliteo interno, este va hasta el arco del sóleo, ¿sí? Y en el arco del sóleo, el ciático popliteo interno, ahí sí se divide en tibial posterior. Ahí se continúa con el nombre de tibial posterior. Y este tibial posterior va a la planta del pie y se transforma en plantar lateral. Entonces, aquí es donde está el problema en el programa, ¿sí o no? O sea que ahora hay que buscar en el programa este tema, que es ciático popliteo externo, que es el fibular común o peroneo común, ¿sí? Y el ciático popliteo interno, que es el tibial, el músculo, el nervio tibial, ¿sí? Si nosotros hablamos del nervio tibial, es todo el nervio tibial que se continúa con plantar lateral y plantar medial, ¿sí? Pero el ciático popliteo interno es esta parte del tibial que va desde el ángulo superior del hueco popliteo, generalmente, donde se divide el ciático mayor, hasta el arco del sóleo. Y a partir del arco del sóleo se continúa con el nombre de tibial posterior. Entonces ahora, ustedes si miran, los chicos subieron un esquema, este esquema que hicimos en el pizarrón, donde yo le expliqué que generalmente tienen problemas cuando están por rendir. ¿Por qué? Porque ahí donde miran el programa y encuentran con el ciático popliteo externo y el ciático popliteo interno, lo mismo que van a encontrar anillo crural en lugar de laguna vascular, lo mismo que van a encontrar triángulo de Scarpa, que es el triángulo femoral. Y entonces ahí se comienzan a enloquecer porque hay cosas que no saben, pero porque están esta nomenclatura francesa, el programa de examen está en nomenclatura francesa, y ustedes estudiaron todos generalmente cátedra 1, que son los que más exigen, ¿sí? Que es lo que más exige la nomenclatura internacional. ¿Estamos? Y entonces, por eso que se confunden aquí. ¿No? Se confunden porque en lugar de decirle peroneo común, le dicen ciático popliteo externo. Y en lugar de decir ciático, tibial, le dicen como ciático popliteo interno. Esto es ciático popliteo externo y esto es ciático popliteo interno. El ciático popliteo externo, entonces, va a inervar, va a dar dos ramos, el músculo cutáneo, que es el fibular superficial, y el tibial anterior, que es el fibular profundo. Y el ciático popliteo interno se continúa con el nombre de tibial posterior por debajo del arco del sóleo, ¿sí? Por debajo del arco del sóleo, que después se va a transformar en plantar. Es decir, es prácticamente lo mismo, nada más que hay que cambiarle el nombre. Ahora, la diferencia está acá, en la parte posterior, que cuando nosotros hablamos de ciático popliteo interno, ¿sí? Cuando hablamos de ciático popliteo interno, vamos a decir, inerva el plano superficial del grupo posterior, más el popliteo. Y este nervio que continúa, que es la rama terminal del ciático popliteo interno, que es el tibial posterior, inerva el plano profundo del grupo posterior. Menos el popliteo, que ya está inervado acá arriba, más el sóleo. El sóleo está inervado por los dos, ¿sí? Por el ciático popliteo interno acá y por el tibial acá, ¿sí? Entonces, la diferencia está en que el ciático popliteo interno inerva el plano superficial del grupo posterior, más el popliteo. Y este inerva el plano profundo del grupo posterior, menos el popliteo. ¿Estamos? Entonces quiero que vean esto. ¿Estamos? Quiero que vean esto. ¿Estamos de o no? Bueno, ahí nomás, cortito como patada de chancho, lo hacemos en la clase, ¿sí? Pero esto quería decirle